En el corazón de la América Central, entre el Golfo de México y el Mar Caribe, se extiende una selva intrincada. Un universo hostil, exuberante y extremo. Hoy, los campesinos que viven aquí mantienen una lucha constante contra la selva para extraer algunos recursos de este infierno verde. Aún así, entre los siglos III y X, una de las civilizaciones más brillantes de la historia de la humanidad consiguió florecer aquí: los mayas. Ellos crearon una sociedad refinada y construyeron edificios impresionantes. Pero, ¿quiénes eran? ¿Cómo se organizaron para vivir y prosperar en esta jungla? ¿Quiénes fueron sus reyes y sus dioses? Y tras alcanzar esos logros, ¿por qué cayeron en desgracia tan repentinamente? El mundo perdido de los mayas. En el siglo VIII, en su apogeo, la civilización maya se extendía por un área que cubría toda la península del Yucatán, el estado de Chiapas, en México, Belice y Guatemala. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, exploraron ampliamente la zona, pero no consiguieron averiguar nada acerca de los mayas. Los indígenas hablaban de ciudades en la selva, el hogar de sus dioses, pero nadie se tomó en serio aquellas historias. Los misioneros fueron los primeros en interesarse por la cultura maya. A finales del siglo XVII, un monje franciscano exploró la región de Petén. A la vuelta de su peligrosa misión, habló de una ciudad increíble. Probablemente, Andrés de Avendaño y Loyola había descubierto Tikal. Los exploradores no empezaron a buscar las ciudades perdidas hasta finales del siglo XIX, y se quedaron sorprendidos. Tras permanecer dormidas durante miles de años, las esculturas, las estelas, los templos y los palacios reaparecieron sobre la faz de la Tierra, revelando secretos de otras épocas. Los científicos pueden ahora unir las piezas de su historia para entender el enigmático ascenso y caída de una de las civilizaciones más originales de todos los tiempos. Osvaldo Gómez es arqueólogo. Trabaja en el sitio de Tikal, una de las dos grandes capitales de las tierras bajas situadas en la región de Petén. ¿Bien? Ah, muy bien. ¿Puedes levantarlo un poco, Chepe, y me lo muestras? Es bonita, ¿verdad? Sí. Debe haber sido grande también. Es grande, sí, más o menos. Muy bien. ¿Los otros fragmentos pertenecerán a ella también, Chepe? Bien. La pirámide más alta alcanza los 64 metros, un logro colosal de construcción. Los mayas no tenían herramientas de metal para trabajar los bloques de piedra, y aún así lograron edificar una docena de templos en la ciudad. Posiblemente la construcción de Tikal más compleja que conocemos hasta el momento. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la última etapa constructiva de la Acrópolis es un muro que estaba en este sector, un muro muy ataludado que venía acá. La Acrópolis del norte llegaba hasta esta pared. Hay un muro muy ataludado con este zócalo hundido, que forma esta pequeña cornisa acá. Esto es una construcción que podemos llamar típica del periodo clásico temprano de Tikal. En la Gran Pirámide de Tikal se conectan y se superponen tres templos sucesivos. Se debe a la ambición de todos los reyes, que querían superar a sus predecesores construyendo una pirámide más alta. En los años 50, al final de este túnel, los arqueólogos descubrieron una escalera secreta. Llevaba a una sala abovedada, una tumba real.
En el interior estaba el esqueleto de un hombre cubierto con joyas de jade, símbolo maya de vida e inmortalidad. Era la tumba del rey Asau Chan Kawil, que gobernó Tikal hasta el 734 después de Cristo. A partir del año 300 de nuestra era, y probablemente un poco antes, se introdujo un nuevo sistema sociopolítico donde muchos de los jefes designados por las ciudades buscaban perpetuarse a través de sus descendientes, y son los que nosotros llamamos reyes o soberanos, que se designaban a sí mismos como señores sagrados o divinos, y los vemos implicados en diferentes actividades, como reyes guerreros, por ejemplo, subyugando a sus adversarios. También se muestran como figuras religiosas realizando toda una serie de ceremonias y rituales. El rey era un personaje que dirigía las ciudades en el plano temporal, a la vez que en el ámbito político y militar, y al menos durante el período clásico era el líder espiritual de su comunidad y de su territorio. En cada ciudad principal, el rey, equiparado a un dios, cargaba con la responsabilidad de mantener el buen funcionamiento del universo. Las estelas, los bajorrelieves en los templos y las tapas de los sarcófagos nos permiten saber más sobre esas figuras que organizaron su propio culto. Buscaron los mejores artistas para dejar plasmada su leyenda. Con la intención de impresionar a sus súbditos y a sus rivales, cada rey intentaba vivir en el palacio más suntuoso y construía templos profusamente decorados para que su reinado fuera el más deslumbrante. En el mundo maya había una ciudad cultural, pero no política. Las ciudades importantes eran independientes y desarrollaban su propia identidad y características. Después de que se inventara y se desarrollara el sistema de realeza sagrada, la tendencia fue la creación de lo que, por las referencias que tenemos, llamaríamos ciudades-estado según la terminología occidental. Pero esas ciudades-estado estaban lejos de ser estables. Cierto número de ellas ambicionaba cubrir territorios relativamente vastos, mientras que otras mantenían una posición más modesta. Algunas ciudades-estado dominaban unos pocos kilómetros cuadrados. Otras, y este es el caso de las dos más notables, Tikal y Calakmul, albergaban grandes pretensiones en relación al dominio territorial. De hecho, entraron en conflicto entre ellas. El mundo maya clásico incluía hasta 70 ciudades-estado independientes, quizá más, que luchaban entre ellas o mantenían alianzas. Cada ciudad-estado tenía que organizar sus propios asuntos para cubrir sus necesidades. De las ciudades mayas tan solo se han conservado el centro, con las resistencias del rey, la aristocracia, los sacerdotes y los soldados. Según los expertos, el centro de Tikal cubría al menos 9 kilómetros cuadrados y acomodaba a unos 8.000 habitantes. Cubriendo un área mucho mayor, la Gran Tikal se extendía unos 120 kilómetros cuadrados y albergaba 60.000 habitantes. Osvaldo Gómez se dispone a explorar los suburbios de la ciudad. Las zonas residenciales se extendían bastantes kilómetros hacia las afueras de las ciudades. Los campesinos vivían en casas sencillas. Sí, hay mucha cerámica.
montón de estructuras, hay miles de estructuras que ahora los arqueólogos entendemos y llamamos estructuras no visibles, porque no son perceptibles al ojo humano, porque no sobrepasan los 20 o 30 centímetros de altura. Actualmente es difícil apreciar la gran extensión de estas áreas suburbanas, donde las edificaciones sencillas han desaparecido prácticamente. Una recreación nos permite descubrir estos habitáculos rudimentarios, reservados a los campesinos. Sus paredes de barro y techos de ramas proporcionaban a los obreros el mínimo cobijo. La agricultura era de vital importancia, considerando el número de bocas a alimentar. Las ciudades mayas presentan numerosas incógnitas a los expertos, especialmente en relación con el agua. Tikal no se construyó cerca de ningún río o corriente. El problema se acentúa debido a la naturaleza geológica del suelo. Está formado por capas de piedra caliza, y la roca es porosa y quebradiza. Las lluvias son abundantes en esta región tropical durante los meses de la estación húmeda. Pero el agua de lluvia se absorbe inmediatamente. Vernon Scarborough, profesor de la Universidad de Cincinnati, Estados Unidos, es uno de los muchos arqueólogos que estudian la relación entre las civilizaciones y su entorno natural. Una de las incógnitas más importantes está en Tikal. ¿Cómo podían sobrevivir 60.000 personas en esta ciudad cuando el suministro de agua debía ser un gran problema? Si miran aquí a la izquierda verán yeso en buen estado. Examinando los monumentos y los habitáculos, podemos ver restos de yeso por todas partes. Todos los edificios estaban enlucidos con ese material. La cantidad de yeso utilizado en Tikal era considerable. Yo creo que todos los edificios que aún se pueden ver fueron cubiertos de yeso y luego pintados. Además, lo empleaban en todas las plazas, patios y tejados, y se empleaba una enorme cantidad de yeso para impermeabilizar las viviendas. Y esa impermeabilización permitía recoger el agua, y a la vez impedía que el agua se filtrase en el subsuelo. Hay que tener en cuenta que estamos en una región en que abunda la piedra calcárea muy porosa y fracturada. Esas capas de yeso han sido eliminadas recientemente. Su grosor, de unos 7 centímetros, debió proporcionar un efectivo revestimiento impermeable. Su uso, además, hacía los edificios resistentes al agua y protegía a los habitantes de fugas de agua y filtraciones. La presencia de pigmentos rojos es notable también. Muchos muros y fachadas estaban pintados de ese color. Es difícil hacerse una idea del esplendor de Tikal, ya que hoy el color de las pirámides es grisáceo. Esta reconstrucción nos permite ver cómo era la ciudad hace 1200 años. Una ciudad roja en su mayor parte, donde la cima de las pirámides parecía flotar en medio de la selva. Es un trazado arquitectónico impresionante, pero que aún así nos plantea el problema del agua. ¿Cómo conseguían sobrevivir esas 60.000 personas? Vernon Scarborough sospecha que había un sistema de recuperación de agua a medida de la ciudad. Con este aparato mide la inclinación de la plaza principal. El investigador cree que pudo ser usada como un gigantesco colector de agua. Las mediciones confirman su sospecha. La plaza tiene una ligera inclinación. Va bajando y donde nosotros estamos hay casi 1 metro más de altura.
La pendiente es significativa, y eso nos dice que la creación de una plaza como esta, con una pendiente, supuso un gran esfuerzo de concepción y construcción. A primera vista, parece que es una superficie plana, pero no es así. Es una ligera pendiente que permite que el agua se deslice durante la estación lluviosa. Está hecha deliberadamente y construida con mucha precisión. Y manteniendo a punto las superficies enyesadas, el agua puede correr 70 metros. Y como vemos aquí, ese agua puede ser almacenada en un gran depósito. Durante la época de lluvias, los monumentos y plazas actúan como canales que conducen el agua por gravedad hasta los depósitos. Todo esto representa un verdadero logro en términos de urbanismo y adaptación al medio. Pero el ingenio de los mayas respecto a la gestión de suministros no termina aquí. A los arqueólogos les esperan más sorpresas. Yoshinori Yasuda es un arqueólogo japonés. Al igual que su colega norteamericano, él también está interesado por la relación de la civilización maya y su medio ambiente natural. Nosotros estamos aquí, en este punto, y estamos interesados en ver cómo corre el agua por el centro de la Acrópolis. Los dos científicos han decidido explorar la zona que contiene los gigantescos depósitos de agua de Tikal. Un análisis del suelo de los lugares de almacenamiento proporciona más información sobre cómo se usaban. Profesor Yasuda, mire, seguramente esto es el fondo del depósito. Hay restos de yeso por todas partes. Investigaciones recientes han revelado la presencia de no uno, sino de 3 depósitos distintos por debajo de la ciudad, alineados con la plaza principal. Los dos científicos se preguntan por qué los mayas construyeron tantos y prosiguen su búsqueda un poco más abajo. Aquí el color de la tierra es ligeramente diferente a la del depósito de más arriba. ¿A qué profundidad tenemos que cavar? Mire, son élitros de insectos. Son élitros, es cierto. Los insectos que viven en el bosque, en un medio natural, son totalmente diferentes a los que viven en las zonas habitadas o agrícolas. La presencia de restos, como los élitros, son pistas interesantes para averiguar qué tipo de actividades se practicaban en este lugar. Las muestras de tierra se envían a Japón para analizar la calidad del agua de cada depósito. Los resultados proporcionan información sobre los niveles de contaminación. Los resultados son claros. El depósito cercano a la ciudad estaba lleno de agua limpia, pero los inferiores contenían aguas residuales. Otro punto interesante es que los élitros de los insectos pertenecen a una especie de gorgojo, un parásito que ataca los cultivos. Las aguas residuales y la presencia de este insecto típico en las zonas agrícolas sugieren que este depósito se usaba para regar las plantaciones. La gente que vivía en la cima de la colina usaba el agua limpia y los que vivían en la zona inferior la reutilizaban para sus plantaciones.
Probablemente tenían un sistema de alcantarillas, recuperaban las aguas residuales y las almacenaban. Actualmente descartamos el agua que utilizamos, pero los antiguos mayas no lo hacían, reciclaban el agua. Era una manera ingeniosa de conservar los recursos y evitar la polución, y poder abastecer a una población de varios millares de personas. Gracias a un sistema inteligente y un uso eficiente de los recursos, los mayas consiguieron desarrollarse y prosperar en un medio que era inicialmente hostil en lo que al agua respecta. Actualmente, los descendientes de los antiguos mayas continúan cultivando de una manera similar a sus ancestros. Hacia el final de la estación seca, en abril, encienden fuegos para limpiar las zonas donde plantarán. Talar y quemar es una técnica que está perfectamente adaptada al cultivo en un ambiente tropical con recursos limitados. En contrapartida, son necesarios periodos de barbecho para permitir que la vegetación se recupere y asegure una renovación de los nutrientes del suelo. Esta norma es perfectamente conocida por los campesinos mayas de nuestros días. Demasiados incendios provocan deforestación y no podríamos cultivar maíz. Por eso cambiamos la zona de incendios cada año. La selva se recupera y podemos plantar maíz. De todos modos, debemos ser cuidadosos y no quemar demasiada superficie. Un simple palo para plantar. Las herramientas y los gestos recuerdan un pasado lejano. El cultivo del maíz comenzó aquí, probablemente hace 5000 años. Originalmente, la planta solo producía unas pequeñas panochas, que daban unos cuantos granos. Seleccionando y cruzando los granos más grandes y mejor formados, los pueblos de la zona consiguieron el maíz que conocemos hoy. El maíz ha sido la dieta básica en estas regiones mesoamericanas durante miles de años. Las mazorcas se pueden consumir enteras porque durante algunas semanas se conservan tiernas. Pero generalmente se convierten en harina para hacer una pasta que se hierve, o se hacen pasteles. El maíz fue llevado a Europa por primera vez por los conquistadores, que lo llamaron trigo de Indias. Rápidamente se difundió por los 5 continentes y actualmente es el cereal más popular en el mundo. El maíz es sagrado para los mayas. Una leyenda cuenta que la diosa Asmukane molió unos granos 9 veces y mezcló la harina con agua para hacer una pasta. Los dioses la usaron entonces para crear al primer hombre. Somos los hijos del maíz. Es nuestro alimento.
y lo que nos une. Para nosotros es muy importante. Cultivarlo es más que un simple trabajo. Es nuestra vida. Una historia compartida, un deseo compartido de vivir en esta selva. Los mayas de hoy y los de ayer parecen estar conectados. Pero solo unas pocas comunidades subsisten actualmente, y la resplandeciente civilización que floreció en el siglo VIII ya no existe. Yoshinori Yasuda intenta determinar las causas de este declive, convencido de que el entorno ha conservado alguna evidencia de lo que sucedió. Como se puede ver, la tierra es de diferentes colores en función del periodo. Son restos de lo que se encontraba en aquellos momentos en la atmósfera y cayeron a la tierra. Los cambios en el entorno están claramente definidos en este terreno y tenemos que descifrarlos. Las sospechas del profesor Yasuda se confirman. En el siglo VIII, numerosas variedades de polen desaparecieron, especialmente de diferentes árboles. El periodo se extinguió por una deforestación masiva alrededor de Tikal para poder alimentar a una creciente población. Con la destrucción del bosque, la fertilidad del suelo y la retención de agua se ven reducidas. En esta zona se han registrado abundantes lluvias durante el siglo VIII que erosionaron el suelo fértil. El terreno se deterioró y no había sustrato para nutrir las plantas. La civilización maya, que había disfrutado de una gran prosperidad, vio decrecer rápidamente su producción agrícola. Y al mismo tiempo aumentó la población, y enseguida se produjo una escasez de alimentos. Los datos arqueológicos recogidos en el sitio confirman este difícil contexto. Las ciudades entraron en declive. La actividad arquitectónica se detuvo y no se erigieron más estelas. Otro fenómeno sorprendente fue que los habitantes comenzaron a abandonar las ciudades. El sistema era realmente muy activo, brillante y efectivo, pero era un sistema que, en ciertos casos, era significativamente frágil. Una fragilidad debida seguramente a razones ecológicas o a la sobreexplotación. Tenemos evidencias en algunos lugares de problemas ecológicos provocados por los cultivos. La erosión del suelo, por ejemplo. También hubo problemas entrópicos unidos a la inseguridad, las guerras y la competitividad. No hay duda de que algunos lugares desaparecieron porque se mataron unos a otros. La rivalidad entre estados solo hizo que empeorar la situación. Contrariamente a lo que los científicos creían al principio de sus estudios, los mayas estaban constantemente en guerra. El sitio de Bonampak, descubierto en 1946 en el estado de Chiapas, ofrece pruebas irrefutables de esto. Chan Muan, un rey respetado como jefe guerrero, se enfrentó y subyugó a otros grupos mayas. La disminución de recursos aumentó las tensiones existentes.
Los reyes pensaban que la guerra sería la solución por medio de los tributos pagados por los vencidos. Los arqueólogos han encontrado rastros del conflicto entre las dos grandes ciudades, Tikal y Calakmul. En esta casa, que perteneció a una familia noble, se han encontrado jarrones, alfarería y otros objetos preciosos. Es evidente que los ocupantes huyeron y lo abandonaron todo. Esto es lo que parece raro en esta excavación, que los fragmentos de cerámica sean tan grandes, porque si la gente hubiese continuado viviendo en este edificio, es poco probable que estuvieran caminando sobre toda esta cantidad de cerámica. Es lamentable que se haya perdido toda la información que debió haber guardado la enorme ciudad de Tikal. Es un tanto frustrante ver que una ciudad que luego que sobrevivió 1800 años, de repente termine tan abruptamente como posiblemente terminó Tikal. En algunas ciudades, la situación era tan mala que los dirigentes emprendieron la huida, abandonando a la población a su destino. El mundo maya cayó progresivamente en el caos. Los líderes, que eran los responsables de la fertilidad y de mantener el mundo en funcionamiento, fueron las primeras víctimas porque ya no fueron capaces de asegurar la supervivencia de su grupo y, en definitiva, el colapso de la civilización maya fue principalmente el colapso de su élite, de la gente que los dirigía y que eran los responsables de todos los proyectos principales. Entre el 760 y 909 de nuestra era, la mayoría de las ciudades mayas fueron abandonadas. Los templos y los palacios se cubrieron de lianas, y la vegetación ocultó los antiguos caminos. Una buena parte de aquel viejo mundo fue reclamado por la selva. Aguateca, a 150 kilómetros de Tikal, ha conservado los restos de la violencia del conflicto. Hay una pirámide en plena construcción que no se terminó. Los objetos encontrados en el suelo forman una siniestra colección, compuesta por fragmentos de alfarería quemados. La ciudad fue atacada por sorpresa y, con toda probabilidad, incendiada. En los siglos IX y X, los mayas de las tierras bajas entraron en un acusado declive. Fue el final del llamado Período Clásico. Sin embargo, prosperaron las ciudades de la península del Yucatán, coincidiendo con la aparición de un nuevo mundo. Alrededor del año 1000 apareció una nueva civilización con influencias de los mayas y los toltecas. Los recién llegados, llamados Itzás en algunos textos mayas, establecieron su capital en la ciudad de Chichén, conocida actualmente con el nombre de Chichén Itzá. Las construcciones y monumentos de Chichén Itzá dan testimonio de la nueva cultura que se impuso. Con 30 metros de altura, el castillo es el monumento más importante de Chichén Itzá. Tiene forma de pirámide con 9 niveles, típicamente maya, coronada por un templo rectangular.
Dentro de la nueva sociedad que ocupó el lugar, se confirma la influencia de un número de grupos guerreros que anteriormente no se habían visto y se crearon nuevas prácticas religiosas en las que se realizaban sacrificios. Hay muchas representaciones de sacrificios. Tal vez hubo cambios en las creencias referentes a la muerte. Hay una serie de imágenes que describen nuevos personajes y en una posición predominante está la serpiente emplumada. Se impuso un nuevo culto religioso, el culto al dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que los mayas llamaban Kukulcán y que, según una antigua leyenda conocida por todos los pueblos de la región, volvería un día por mar después de un largo exilio. El castillo fue construido respetando ciertos elementos astronómicos y del calendario. Tiene 91 escalones en cada lado, sumando 364 en total. Si añadimos la plataforma superior, tenemos 365, el número de días del calendario solar. Durante los equinoccios de primavera y otoño, la sombra proyectada en la escalinata parece dar vida a la serpiente de la escalera de la cara norte. La construcción no está alineada con los puntos cardinales. Si se hubiera respetado esa norma, no se produciría el fenómeno de la iluminación de la serpiente emplumada. La pirámide está girada a 17 grados. En el momento exacto del solsticio, la sombra de los escalones produce la aparición. Durante 1000 años, este monumento ha escenificado los ciclos temporales asociados a la divinidad. La región del Yucatán es bien conocida por la presencia de cenotes, grandes pozos que constituyen una reserva natural de agua potable. Chichén Itzá fue construida cerca de varios de esos pozos. Tienen un inmenso valor. El territorio del Yucatán es calizo y árido, y escasea el agua. Actualmente, los grandes cenotes que forman piscinas naturales son muy apreciados para actividades de ocio, pero hace algunos siglos esos pozos eran sagrados. Un grupo de arqueólogos, liderados por Carmen Rojas, se prepara para explorar un cenote situado en las proximidades de Chichén Itzá. El mundo subterráneo, el inframundo, era sagrado para los mayas. Era el hogar de los dioses, y las cuevas eran veneradas. Este cenote era un lugar de ceremonias. Docenas de esqueletos reposan en el fondo del pozo. El equipo de submarinistas ha descubierto hasta ahora alrededor de un centenar. ¿Qué significa la presencia de esos huesos? Estos dientes, afilados con limas, prueban que el cráneo perteneció a un antiguo maya. Ahora sí, despacito aquí. Otro.
Carmen Rojas recoge un cráneo para intentar entender el drama que tuvo lugar. Ahí está, bueno, ahí estamos, ahí sostenemos. Ahí sostenemos. Estoy. Estás ahí, no te preocupes. No lo ves por este elemento que tenemos aquí. Veríamos marcas de descarnamiento y es lo que encontraron en Chichén Itzá. Exactamente. Pero pues es que ver marca de decapitación, pues no. Entonces, sí. Los mayas practicaban sacrificios humanos. En Chichén Itzá, bajo la influencia tolteca, tomaron una naturaleza mucho más sistemática. El análisis de los huesos no ayuda a saber más acerca de los sacrificios rituales. Los esqueletos pertenecen habitualmente a niños y adolescentes, apreciados como ofrendas puras a los dioses. Las marcas muestran que fueron golpeados violentamente antes de ser lanzados al pozo. En este cenote sagrado se celebraban ceremonias en honor a Chak, el dios de la lluvia. La población arrojaba al agua las ofrendas, objetos preciosos y víctimas humanas. Nosotros creemos que los sacrificios humanos pudiesen estar relacionados a solicitar lluvia, porque los mayas enfrentaron varias sequías muy importantes. Sobre todo los mayas del norte de la península de Yucatán vivían con sequías que retornaban cada año o que eran común en periodos cortos de tiempo. El obispo español Diego de Landa narra cómo los habitantes de Chichén Itzá arrojaban niños al cenote al despuntar el día. Si alguno de ellos sobrevivía hasta mediodía, los sacaban. Se los consideraba mensajeros de los dioses, se convertían en oráculos y la gente esperaba sus predicciones. Chichén Itzá tiene otro monumento notable, construido en el siglo XI. Este edificio es un observatorio astronómico. Se usaba para observar el cielo gracias a sus 360 grados de visión. Ed Van Hart, de la Universidad de Austin, Texas, arqueólogo especializado en cultura maya, está interesado en este monumento. Esto se usaba para trazar una línea con los ángulos interiores y exteriores de la ventana. Alineándolos así, el sol entraba de este a oeste en el momento del equinoccio, lo que ocurre exactamente hoy. Si nos movemos 27 grados, estamos enfocados directamente al lugar por donde Venus sale en el punto más septentrional del horizonte. En sí mismo no es un simple sistema de observación del tipo puramente astronómico. En realidad, tiene más bien un aspecto astrológico, aunque se realizaran observaciones exactas y cálculos precisos. Lo que se planteaban era predecir el futuro, observando los sucesos actuales y pasados, con la intención de imaginar lo que pasaría mañana, e integraban todos esos hechos en ciclos, porque para ellos, la visión del tiempo, lo que se planteaban, era igual que para otros pueblos centroamericanos, era totalmente cíclico. Creían que ciertos ciclos tendían a repetirse, que el tiempo se detendrá algún día, y por eso necesitaban tener una visión clara de todos los sucesos, particularmente por la noche, que les podía hablar de un posible futuro.
Los sacerdotes mayas intentaban anticipar incidentes y accidentes históricos gracias a las conjunciones estelares y planetarias. Cuando veían condiciones desfavorables, suplicaban la clemencia de los dioses ofreciéndoles sacrificios. Pero los dioses no les escuchaban y la historia se repetía obstinadamente. Algunos siglos después del colapso del imperio de los mayas de las Tierras Bajas, Chichén Itzá y toda la península del Yucatán también se hundieron en el caos. Al final del siglo XV, el Yucatán se sumió en un marasmo. Una multitud de pequeños reinos entraron en constantes guerras. Muchas de las ciudades quedaron reducidas a ruinas y sus habitantes buscaron refugio en poblaciones lejanas. Y lo mismo que hallaron las ciudades de las tierras bajas centrales, los exploradores del siglo XV descubrieron ciudades magníficas y espléndidas, invadidas por la vegetación, abandonadas y sin siquiera un nombre. En la era clásica, los mayas tenían un calendario parecido al nuestro y calcularon el tiempo a partir de una fecha de inicio. La fecha original, que se pierde en la noche de los tiempos, era el 3113 a.C., y había una sucesión de períodos que estaban interconectados, ya que eran múltiplos unos de otros, y esta sucesión debe tener un final. Cuando trasladamos todo esto a nuestro propio calendario, de hecho coinciden muchas cosas. El ciclo que los mayas clásicos calcularon se supone que acaba en 2012. Así que probablemente es el año que se acabará el mundo según los mayas del período clásico. De momento, el mundo maya parece estar resurgiendo del olvido y revive. En México y Guatemala, algunas comunidades están reviviendo sus tradiciones y creencias ancestrales. Con la ayuda de sus antiguos dioses, se esfuerzan a su manera por redescubrir los elementos dispersos de su historia.